esta introducción al Inventor, ¿no es cierto? En este momento les voy a compartir la pantalla. Yo ya he abierto el Inventor. Mi sugerencia es que traten de estar pendientes a lo que vamos haciendo acá. Si desean ir tomando apuntes, a lo mejor en una hoja de papel, lo pueden hacer. Pero creo que no es muy didáctico minimizar el Zoom, abrir el Inventor, hacer el procedimiento de Inventor, regresar a Zoom. Eso a lo mejor les puede confundir un poco. Recuerden que no vamos a hacer más allá de lo que se les manda previamente en los tutoriales, con unos mínimos cambios, unas mínimas adiciones, pero es información que tranquilamente la pueden retener. Entonces, no se preocupen mucho, aparte hemos iniciado la grabación de la clase, que luego se subirá al aula virtual. Entonces, ustedes, si alguna duda tienen, pueden recurrir ahí. Y adicionalmente, recuerden que estoy presto para durante la semana, en cualquier instante, que me escriban al chat de la clase o directamente, si es que así lo desean, y les respondemos cualquier incógnita que tengan. Bueno, cuando ustedes abren Inventor, esta pantalla que vemos aquí es la que nos sale por defecto, ¿no es cierto? Aquí, la verdad, es una pantalla de bienvenida en donde nos solicita que indiquemos qué tipo de trabajo vamos a elaborar. Yo puedo ingresar por este menú que dice aquí nuevo, que es prácticamente un menú de acceso directo, o también puedo venir a la barra de tareas que se genera en la ventana principal y abrir aquí un nuevo archivo, ¿no es cierto? Perdón, generar aquí un nuevo archivo. De la misma manera, en esta barra principal yo puedo abrir mis documentos, ¿no es cierto? Abrir mis proyectos, abrir muestras que estén desarrolladas en la web. A veces existen trabajos que ya están realizados en Internet, uno los puede descargar o abrirlos en línea para un poco entender ciertas referencias y ciertas herramientas que utiliza el Inventor, ¿no es cierto? Estas herramientas de acá sirven para trabajar en línea. Si bien no nos vamos a enfocar mucho en eso, no hay razón por la cual ustedes en algún momento no puedan averiguar cómo utilizarlas. Y el Inventor es un programa que está en constante evolución y actualización, entonces aquí a veces podemos encontrar novedades, noticias relevantes al uso de este software. Por ejemplo, podríamos tranquilamente encontrar que alguna empresa manufacturera de algún envase ha diseñado un nuevo envase que cumple con ciertos estándares, yo qué sé, y encontrarlo acá y de paso nos da la información de cómo podemos implementar eso en nuestros proyectos. Es la verdad interesante, aunque siendo muy honestos, demanda mucho tiempo el estar navegando por estas herramientas, ¿correcto? Ahorita creo que conviene enfocarnos en el uso. También tendremos acá documentos recientes, ¿no es cierto?, que se van a ir acumulando aquí para que tengamos un acceso más directo. Entonces, siempre en esta pantalla de inicio podemos cortar un poco de camino en base a lo que queramos trabajar. Es importante, muchachos, que siempre antes de empezar cada proyecto, y esto lo vieron en el video tutorial, se revise cómo va a estar configurada la plantilla, ¿correcto? La plantilla por defecto que nosotros hemos descargado aparentemente viene en milímetros y en normas del sistema internacional. Eso estaría muy bien. ISO pertenece al sistema internacional, ¿correcto? Pero si en algún momento vamos a trabajar alguna pieza en pulgadas, ¿no es cierto? Ahí tendríamos que modificarla acá. A lo mejor utilizar la norma ANSI, que es una norma americana. O si es que vamos a trabajar alguna otra pieza, podría ser la norma DIN. En realidad eso no es tan relevante si hacemos relevancia al tipo de piezas que nosotros vamos a trabajar, pero no por eso tiene que pasar desapercibido, ¿no es cierto? Mientras más perfeccionamiento queramos sacar de nuestros proyectos, más atención le tenemos que dar a esto de acá, ¿correcto? Bueno, en este caso, estamos en milímetros, en norma ISO, y podríamos ingresar. Cuando yo ya ingreso a un proyecto, aparece esta pantalla de aquí. Es necesario que entendamos un poco qué estamos visualizando aquí. En la parte de acá arriba, y tal cual se hacía en el AutoCAD,
nosotros vamos a tener todas las herramientas para la elaboración. En la parte izquierda se genera una especie de mapa conceptual, ¿no es cierto? En donde básicamente se va a generar como una bitácora de nuestro proyecto. Si ustedes ven, hemos iniciado aquí, bueno, yo ya estuve antes modificando algunos detalles, entonces me dice que voy a iniciar con una pieza 3, yo tranquilamente le pudiera cambiar el nombre, he desplegado mi vista principal, se ha generado una carpeta de origen y el final de la pieza, porque en realidad no hemos hecho absolutamente nada todavía. Pero conforme yo vaya realizando las operaciones, aquí se me va a ir generando un orden cronológico de las mismas. Esto es importante porque a veces en el transcurso del diseño y del modelaje, yo necesito generar ciertas modificaciones y acá será mi acceso directo para yo poder encontrar la operación que necesito cambiar y lógicamente alterar estrictamente los parámetros que sean necesarios hacerlos, ya que si altero algún parámetro que no debo, puedo llegar a dañar toda la pieza y no exactamente lo que deseo hacer. En la parte de abajo tengo la forma de visualizar mi área de trabajo. Personalmente pienso que esta disposición por defecto es la más adecuada. Y en la parte derecha, igual que en AutoCAD, tenemos como que unos comandos de navegación, ¿no es cierto? Donde yo puedo utilizar, por ejemplo, la órbita libre, que me permite rotar mi figura, verla desde distintos ángulos, una herramienta de zoom, ¿no es cierto? Como para acercar y alejarme, aunque todas estas tienen su acceso directo en el mouse, ¿no es cierto? Si ustedes utilizan un mouse tradicional, pueden ahí ver o utilizar el scroll para acercarse y alejarse de la pieza y manteniendo presionado el scroll, ¿no es cierto?, se pueden desplazar a lo largo del área de trabajo. Todas estas barras de acá arriba, ¿no es cierto?, estas son barras de herramientas adicionales. Por poner un ejemplo, en esta que estamos justamente herramientas, esta me va a servir para asignar materiales, para asignar aspectos, para determinar algunos elementos de la aplicación, para migrar parámetros de construcción, ¿no es cierto? Si vengo a vista, ¿no es cierto? Aquí podré a lo mejor igual cambiar un poco el estilo visual, activar texturas y también modificar un poco del área de trabajo, ¿no es cierto? Muy parecido a lo que teníamos en AutoCAD, ¿no es cierto? En anotar me permite generar ciertas referencias textuales que me generen a mí una información al momento de que yo voy desarrollando que me permite acordarme que tengo que respetar alguna tolerancia o algo por lo general. Ojo, estas anotaciones me van a servir mientras yo esté diseñando, pero no van a formar parte de mi proyecto, ¿correcto? Bueno, vamos a la primera, ¿no es cierto? Porque esta es la de archivo, donde yo puedo alterar mis propiedades, administrar, ¿no es cierto? Abrir, guardar, exportar, etcétera, etcétera. Bueno, hay una regla de oro en los softwares de diseño, muchachos, y es la que les voy a dar a continuación, y lógicamente incluir en el invento. Todo diseño, todo proyecto o todas las piezas que nosotros vayamos a generar parten de un boceto en 2D. Se puede graficar en 3D también, sí se lo puede hacer, pero lo más práctico es el boceto en 2D, ¿correcto? Cuando yo doy clic en iniciar boceto en 2D, el Inventor me devuelve, como pueden ver aquí, una división de 3 planos, ¿no es cierto? Que son planos que yo ya conozco. Acá incluso tengo una referencia gráfica en la esquina inferior izquierda, donde me dice que todo lo que está vertical es el eje Y, hacia adentro de la pantalla, digámoslo así, tenemos el eje Z y en el sentido inverso el eje X, ¿no es cierto? Pero si yo me asiento sobre los distintos planos, me sale una referencia textual que me indica qué plano es el que estoy trabajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo el plano XZ, este de aquí es el XY,
y este de acá es el YZ. Cuando nosotros trabajábamos en AutoCAD y empezábamos a hacer dibujos tridimensionales en un área de 2 dimensiones, ¿no es cierto? Cuando nosotros proyectábamos la vista superior, se nos proyectaba la vista de planta, ¿no es cierto? Y esa normalmente uno interpreta que se proyecte en el plano XZ, ¿no es cierto? En la base. Esto es solamente como una referencia, no tiene que ser así, no es obligación que sea. Pero siempre los objetos se pueden construir, o la mayoría de veces se puede tomar como referencia su base, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo voy a escoger el plano XZ, ¿no es cierto? Aquí me indica en la parte, en la esquina inferior izquierda, que está el plano XZ con los valores negativos de X hacia abajo y los valores negativos de Z hacia la izquierda, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esta se ha convertido en un área gráfica en 2D. Y si incluso si ustedes se fijan, se han cambiado todas esas opciones que teníamos en el inicio por herramientas de dibujo en 2D. ¿Correcto? Muy parecidas a las que teníamos en AutoCAD y de hecho reaccionan igual que en el AutoCAD. Por ejemplo, si yo me coloco en línea, me dice que la línea crea líneas y arcos, ¿no es cierto? Me da una pequeña explicación textual de lo que hace o cómo se utiliza. A diferencia del AutoCAD, eso sí, aquí no tenemos una barra de comandos para acceder a este comando libre, ¿no es cierto? Necesariamente tengo yo que con el mouse activar. Si es que doy clic en la flechita, ¿no es cierto?, en la viñetita de línea, me van a salir distintos tipos de línea que yo puedo generar. Por ejemplo, una línea que cambie con los vértices, ¿no es cierto? Una spline, que también le conocíamos en el AutoCAD, solo que aquí también se la puede hacer por interpolación, o también se puede hacer una curva paramétrica que obedezca a una función, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Y una curva de puente, ¿no es cierto? En fin, vamos a utilizar una línea normal. Lo que vamos a hacer, muchachos, es hacer un dibujo de una planta, ¿correcto? Recuerden la vista de planta de cualquier objeto. Esa es la que vamos a hacer. Yo voy este rato a inventarme una figura de planta de una pieza, ¿correcto? Entonces, la graficación es un poquito más apegada a los softwares de dibujo, no tanto a la de AutoCAD, porque en AutoCAD existe el elemento de la programación, ¿no es cierto? Pero aquí se maneja más a manera de dibujo. Entonces, he iniciado yo en el origen, me voy a desplazar 20 milímetros hacia mi izquierda, ¿no es cierto? A continuación voy a subir 10 milímetros. Voy a regresarme 10. Voy a subir otros 5. ¿No es cierto? Puedo ingresar, eso sí, los valores para no tener yo que con el mouse calcular exactamente la distancia. Aquí pongamos 20, bajo nuevamente 5. Noten cómo el mismo invento les va generando unas pequeñas cotas ahí para que ustedes sepan exactamente qué valores están manejando. Aquí voy a bajar igual 10, ¿no es cierto? Y voy a cerrar este perfil, ¿no es cierto? Muy bien. He creado un perfil de esta forma, ¿no es cierto? De esta forma con líneas rectas. Yo las puedo modificar. Recuerden que tenemos varios elementos que utilizábamos también en el AutoCAD, por ejemplo, los empalmes. A ver, voy a generarme unos chaflanes. Ojo con lo siguiente. Yo he escogido aquí la opción chaflán, ¿no es cierto? Entonces, noten cómo siempre voy a tener una asistencia gráfica que me va a permitir saber lo que yo quiero hacer. En este caso, la primera opción es un chaflán simétrico. Eso quiere decir que yo voy a utilizar dos aristas y les voy a modificar de tal manera que el corte o que el chaflán se genere simétricamente en ambas aristas, ¿no es cierto? Si yo escogería esta de aquí, yo tengo que a la primera arista le voy a reducir una dimensión y a la segunda otra dimensión.
¿no es cierto? Ya no sería una arista simétrica, ¿no es cierto? O también puedo escoger una arista y entregarle un ángulo al inventor y de esa manera me va a generar ese chaflán. Entonces, hemos tenido tres opciones para realizar chaflanes, ¿no es cierto? Yo tengo que ver cuál se acomoda mejor a mi método de graficación. En este caso voy a utilizar un chaflán simétrico, ¿no es cierto? Que tenga 1 milímetro, ¿no es cierto? Pues, que tenga 1 milímetro. Y ojo, mientras está abierta la herramienta Chaflán 2D, tengo que ya ir aplicándola a las partes del gráfico que he realizado. Entonces, en este caso voy a realizar el chaflán entre esta y esta, ¿no es cierto? Y voy a realizar el chaflán entre esta y esta. Muy bien, podría de una vez aprovechar y hacerlo aquí y hacerlo acá. Perfecto. Ahora sí que ya he realizado todos los chaflanes que necesitaba, pongo aceptar y bueno, ya he modificado mi gráfico. Lo mismo puedo hacer con los empalmes, ¿no es cierto? Entonces, voy ahora a generar unos empalmes de 2 milímetros, tal cual me explica aquí. En empalme no hay mayor cosa que yo pueda modificar, porque a la larga es un radio el que vamos a emplear para hacer ese empalme. Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí y vamos a hacerlo acá, ¿no es cierto? De la misma manera, aprovechemos, hagámoslo aquí y hagámoslo acá. Muy bien, listo, están hechos mis empalmes circulares, ¿no es cierto? ¿Qué más? Yo puedo utilizar las herramientas de desfase, estirar, escala, alargar, recortar. Por poner un ejemplo, voy a estirar, ¿no es cierto? Me dice que seleccione un punto base o que seleccione un elemento, ¿no es cierto? En este caso, a ver, seleccionemos este elemento, ¿no es cierto? Y le vamos a llevar a otro punto del gráfico. Siempre me va a salir este mensaje, la geometría que estoy editando está restringida a otra geometría, desea eliminar estas restricciones, como yo sí lo deseo hacer, voy a poner que sí. Entonces, listo, desde este punto yo voy a traer, vamos a suponer que la pieza que estoy buscando realizar, quiero que esta arista venga por acá. Muy bien, he terminado, ¿no es cierto? He estirado esta parte de aquí hacia adentro. Y voy a unir, noten cómo automáticamente el Inventor me da una asistencia de los puntos finales para yo poder elaborar mis gráficos. Entonces voy a unirle esta de aquí con esta de acá. Noten cómo se colorea el puntito en verde cada que yo necesito empalmar algo. Entonces aquí y hasta acá. Listo. Vamos a suponer que esa era la geometría que yo estaba buscando, ¿correcto? Entonces, muy bien. He diseñado el gráfico de la planta de una pieza que yo deseo construir. Hasta aquí, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que tengan. ¿No tenemos dudas? Bueno, si hay alguna duda, no duden en preguntarme, en interrumpirme y vamos resolviendo cualquier incógnita que se genere. Listo, he terminado entonces mi graficación de la planta de un objeto que yo estoy deseando construir. Cuando yo termino la graficación, cuando yo termino el boceto, ¿no es cierto? Siempre le doy clic en terminar boceto. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Noten cómo en el modelo, ¿no es cierto? En esta bitácora ya se ha generado un pasito más. Y si yo me asiento sobre eso, me indica exactamente a qué se refiere. Entonces, el boceto 1 pertenece a todo esto que yo acabo de diseñar, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, la regla de oro que les decía, cada operación que yo realice necesita un boceto, necesita un gráfico. Caso contrario, yo no puedo modelar partiendo de la nada, ¿no es cierto? Necesito modelar a partir de un gráfico. Entonces, a esta... Inge, Sí, prácticamente esa sería la base de la figura. sí, ahorita he graficado como que la proyección de la base de una figura, ¿no es cierto? Ujú. Ya, entonces sería esta la base con la que yo voy a empezar a trabajar.
Yo puedo construir, ojo, una cara lateral, puedo construir una vista frontal, puedo construir una base, lo que yo crea más conveniente para desarrollar mi trabajo, ¿correcto? En este caso yo he creído más idóneo empezar desarrollando la base de un objeto. Ahora, como ya tengo un gráfico, ¿no es cierto? Como ya realicé un boceto, estoy en capacidad de aplicar ciertas herramientas de modelaje. Entonces, la primera herramienta que vamos a aprender y de la cual se les va a pedir que hagan un pequeño deber es esta de aquí, la extrusión. Entonces, al igual que en el AutoCAD, cuando yo me sitúo sobre una pieza, me da la explicación, ¿no es cierto? Me dice que va a crear un cuerpo o una operación añadiendo profundidad a un perfil. ¿Correcto? Muy bien, yo tengo un perfil, entonces voy a aplicarlo. Entro a la herramienta Extruir y noten cómo esa herramienta ya adquirió enseguida una tridimensionalidad. Ahora, yo he escogido un perfil, ¿no es cierto?, para elaborar esto. También pudiese escoger un sólido, pero no tenía previamente un sólido, ¿no es cierto? Lo único que tenía era un boceto. Por eso elijo este perfil. De hecho, se me eligió automáticamente porque no hay ninguno otro en el área gráfica. Y aquí yo puedo un poco ya utilizar la conveniencia de la herramienta, ¿no es cierto? Puedo generar un cuerpo sólido o puedo generar una superficie tridimensional, ¿no es cierto? Noten como aquí tengo una superficie, pero en este caso yo quiero formar un sólido. Ahora, ¿para dónde se va a generar la extensión? Noten cómo aquí el icono me dice que va a hacerse en una dirección. Puedo también hacerlo en el sentido contrario, ¿no es cierto? Puedo también hacerlo en ambos sentidos, simétricamente, partiendo del gráfico de la base, o puedo darle una distancia mayor hacia un lado y menor hacia el otro lado, o invertirla, ¿no es cierto? En fin, en este caso yo quiero ir por el elemento más básico. Quiero que se vaya hacia una sola dirección y quiero que tenga un grosor de apenas 4 milímetros, ¿correcto? Pongo aceptar y listo. He generado ya la piecita que estaba necesitando. Ojo, eh, yo con el Orbit le puedo rotar, le puedo ver desde los distintos puntos de vista que quiero. Si por ahí me perdí un poco, ya no sé dónde estoy, acá tengo un cubo de vistas en donde yo puedo buscar la visualización más idónea para la pieza que estoy realizando, ¿correcto? Entonces, de esa manera puedo navegar un poquito más organizadamente en cuanto a la vista que estoy trabajando, pero también puedo utilizar el Orbit para hacerlo a voluntad propia, ¿correcto? Con el scroll puedo alejarme, puedo acercarme para ver en detalle lo que estoy construyendo. Muy bien, tengo ya mi piecita aquí. Ojo, una vez que yo he elaborado una pieza en 3D, todavía puedo modificar en ciertos aspectos la geometría del mismo. Noten cómo aquí me permite modificar empalmes nuevamente, chaflanes, puedo hacer vaciados y ángulos de salida. Por ahora, ya que aprendimos la herramienta Extruir, solamente vamos a trabajar con empalme y con chaflán, para que entiendan cómo se lo aplica. Antes de eso, noten cómo mi bitácora se sigue modificando. Resulta que ahora tengo la carpeta origen y desapareció el boceto 1, sino me sale extrusión 1. Pero si yo despliego la extrusión, vemos que la extrusión nace del boceto 1, ¿correcto? Ahí puedo ver nuevamente el bocetito del cual todo se generó. Bueno, listo. Entonces aquí está mi boceto, ¿no es cierto? Yo veo que en base a lo que yo construí, puede ser que mi diseño requiera un poquito de perfeccionamiento, ¿no es cierto? En estas partes de aquí. Entonces, voy a generar un chaflán nuevamente. Otra vez tengo las opciones, ¿no es cierto?, para realizar un chaflán. Nuevamente quiero que sea un chaflán con distancias equitativas. Hagámosle más pequeñito ahora, hagámosle de 0,5 milímetros. Y quiero que se aplique a esta arista de aquí. Ojo, yo sigo en la herramienta. Mientras sigo en la herramienta, yo puedo seguir moviéndome con el como es, sin que se salga de la herramienta. ¿Correcto? Y
Una vez que me sitúe en la sección, digamos, o en la vista más cómoda para trabajar, vuelvo a la herramienta. Entonces voy a continuar con esto, también le voy a aplicar a esta de acá. Listo, entonces he generado esos chaflancitos en estas dos aristas. Como ahora ya está hecho, entonces ahora sí pongo a aceptar. Listo. Y también voy a generar unos empalmes, ¿correcto? Bueno, aquí se me presentan otras opciones. Es un empalme constante, es variable, es una esquina la que quiero empalmar. En realidad es un empalme constante. ¿De cuánto? Le voy a hacer de apenas 1 milímetro, ¿no es cierto? Deseo hacerlo a una arista, a un contorno, a una operación. Quiero hacerlo a una arista, ¿no es cierto? Vengo nuevamente por acá, busco la visualización más idónea para hacerlo. Entonces, bueno, aquí ya aparece la arista donde quiero ejecutar este empalme. Lo quiero hacer aquí. Y también lo quiero hacer, a ver, esa de ahí no. Ahí me comí una arista que no quería hacer. La ventaja de estos softwares, como ya sucedió en el AutoCAD, elimino la operación y la vuelvo a hacer sin que se dañe todo mi proyecto, ¿no es cierto? Quería en realidad hacerle a esta de aquí y a esta de acá, ¿correcto? Listo. Aceptar y ya están realizadas esas operaciones también acá. Entonces, hasta ahora, esta es más o menos la forma de la pieza que yo he diseñado. Puede ser que yo esta pieza la necesite para algún fin, ¿no es cierto? Que sea la planta de alguna pieza que necesito diseñar. Listo. Entonces, vamos a pensar que está terminada ahora, ¿no es cierto? Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿No tenemos dudas? Bueno, correcto. Entonces, he generado extrusiones, ¿no es cierto? Y a esta extrusión, noten acá, en la parte izquierda, a esta extrusión le he modificado realizándole chaflanes que salen ahí sombreados, ¿no es cierto? Con unas líneas entrecostadas blancas en la figura y le he ejecutado empalmes, ¿no es cierto? Y muy bien, estamos ahí con esta figura lista. Ahora, ¿en qué va a consistir el debercito que ustedes van a realizar? Un poco adelantándome, ustedes van a generar 5 figuras. eh, eh, Vamos a iniciar con figuras geométricas comunes. 5 figuritas geométricas elaboradas una sobre otra. ¿Cómo va a ser una sobre otra? Ustedes saben que las figuras normalmente no son tan sencillas, ¿no es cierto? Puede ser que esta apenas sea, a ver, empezamos diciendo que esta era la base, entonces a lo mejor si esta es la base, esto no va a ser eternamente con este perfil y eso nos va a servir, puede ser que tenga otro tipo de elementos, ¿no es cierto? Entonces, ojo, yo puedo otra vez generar otro tipo de operaciones cuando sigo generando más bocetos, pero ojo, yo he puesto la opción de iniciar boceto 2D. Noten cómo el cursor apareció con ese icono, con el lapicito y una hoja de papel, y ya no me aparecieron los 3 ejes como antes. Eso es porque ahora yo puedo generar cualquiera de estas caras como planos de trabajo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que yo elijo esta. Entonces, muy bien. Sobre esta cara yo voy a empezar a hacer mis dibujos, ¿correcto? Entonces, aquí supongamos que yo utilizo la opción. Bueno, aquí tengo rectángulo de 2 puntos, rectángulo de 3 puntos, rectángulo de centro y 2 puntos, ranura. Voy a utilizar una ranura, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces voy a hacer una desde aquí hasta acá y me voy a abrir esta distancia. Perfecto. Y eso es todo lo que yo quiero hacer, ¿no es cierto? Entonces, he generado mi boceto, termino el boceto y nuevamente voy a generar una instrucción. Entonces, muy bien, yo ya tengo eh, a este nuevo perfil, le voy a ejecutar una nueva instrucción. A esta le voy a poner un grosor de 3, ¿no es cierto? Y aceptar. Listo. Ya le he agregado otro componente a esta base, ¿no es cierto?
Ahora quiero iniciar otra vez. Vengo nuevamente a iniciar boceto 2D. Ojo, puedo volver a trabajar en este o ahora puedo ya trabajar en este de aquí. Quiero trabajar en esta de aquí, ¿no es cierto? Hago un zoom. Ahora sobre esto quiero hacer un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, escojo este punto y hasta ahí más o menos. Listo. Y he terminado mi boceto. Perfecto. Ahora vengo hacia acá, a instrucción, a esta nueva parte de aquí. Le voy a, bueno, voy a ejecutarle una distancia de, pongámosle, 2 milímetros a aceptar. Y listo, ya le tengo realizado. Ustedes van a hacer de deber algo así, algo muy sencillito. Solo que van a hacerle mucho más elemental. Van a empezar, por ejemplo, a ver, supongamos aquí. Pueden empezar, yo que sé, en la opción rectángulo, aquí van a ver que hay la opción polígono, ¿no es cierto? Entonces dice que si es que quieren un polígono circunscrito o un polígono inscrito. Y el número de lados, y una vez que empiecen a construir, les va a pedir el radio de la circunferencia inscrita o circunscrita de su polígono, ¿no es cierto? Entonces pueden iniciar con un polígono, luego sobre el polígono pueden hacer una circunferencia, luego sobre la circunferencia pueden hacer un triángulo, ¿no es cierto? Sobre el triángulo un cuadrado, hasta ahí estamos 4 figuras. Y la última figura, ahí sí les dejo a su creatividad para que utilicen líneas como yo lo hice, con empalmes, con chaflanes. Si es que se animan un poquito más, pueden utilizar los line para generar unas formas un poquito más complejas, ¿no es cierto? Con líneas curvas, con arcos, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, es conveniente que la base de la figura geométrica inicial sea bastante extensa, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan luego la suficiente área como para ir trabajando. Entonces, esto va a venir construido a manera de una tosta, ¿no es cierto? Una tosta de figuras geométricas con una base de un perfil, una segunda capa de otro perfil, etcétera, etcétera. No sé si se entiende. ¿Hay alguna duda respecto a lo que estamos queriendo generar? ¿Qué opina? Veamos. Profe, ¿debe ser específicamente en el eje ZX No, o en cualquier eje? ya dijimos que eso depende mucho de cómo ustedes quieran ir generando el trabajo. Yo he elegido la planta XZ porque, a ver, el plano XZ porque ese es un plano de planta, ¿no es cierto? Y a mi manera de ver, los objetos pueden empezar desde su base hacia arriba, pero también pueden iniciar desde su lado izquierdo hacia su lado derecho. Eso ya depende de cuán versátil sea el uso de los distintos planos al inicio del trabajo. Eh, pero bueno, fuera de eso, se entiende el deber, Juan Pablo, sí se entiende lo que hay que ir a hacer. Sí, profe, sí, sí lo entendí. Está sencillo, ¿verdad? Esto, ojo, Más o menos. créanse que es muy sencillito, no es para nada difícil. ¿Cuál es el propósito de ir a hacer este primer diseño? No es más que poner en práctica lo que hemos visto el día de hoy. Generar bocetos utilizando las herramientas de dibujo, generar tridimensionalidad en esos bocetos mediante la herramienta de extrusión, ¿no es cierto? Y practicar un poquito en la última capa o en la última planta, digámoslo así, de figuras un poquito más complejas, pero elaboradas por uno mismo, ¿no es cierto? No es nada difícil. Esto les va generar una cierta destreza con estas herramientitas que luego le pueden ir extrapolando al resto de herramientas y generar objetos muy complejos, ¿verdad? Entonces, traten de hacerlo así, como les digo, por lo menos tendrían que venir. A ver, aquí hicimos a la larga 1, 2 y 3 instrucciones. Ustedes tienen que tener 5, ¿correcto? Partiendo de un objeto bastante amplio, ¿no es cierto? Una cara muy amplia para que luego tengan el espacio suficiente de hacer el resto. ¿Qué nos dice Paula? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Le ve muy complicado? Sí, sí, profe, está claro. No, no, para empezar está bien.
Sí, bueno, espero la verdad que no tengan inconvenientes. Ahora, de todas maneras, si es que en algún momento ustedes piensan que está muy difícil o no les está saliendo, cualquier cosita, enseguida déjenmelo saber y, y de esa manera yo les trato de asistir desde acá, ¿correcto? Entonces,